Un siniestro grave, aunque involuntario, y usted es declarado responsable, ¿tendría 300.000 euros a mano para indemnizar a la otra parte? Si quiere evitar una situación como esta debería contratar un seguro de responsabilidad civil familiar. Pero, antes de hacerlo, compruebe la cobertura de su seguro del hogar, es probable que ya esté incluido o que pueda incorporarlo pagando un poco más de prima. Tu mediador es la persona que te asesora y busca el seguro que te conviene. Que arrima el hombro para resolver tu problema. Y que está cuando hay que estar, porque un buen seguro comienza por un buen mediador. Soy Eva, mediadora de Liberty Seguros. Buenos días y bienvenidos a un nuevo artículo de Seguros y Riesgos. Comenzamos. Los seguros específicos de responsabilidad civil familiar son poco conocidos por los usuarios españoles, probablemente porque las compañías prefieren ofrecerlos como una cobertura complementaria del seguro del hogar, más limitada. En cualquier caso, este tipo de seguros siempre son interesantes para el consumidor, por cuanto cubren un amplio número de situaciones de las que se puede derivar un daño para una tercera persona. Si a su hijo se le cae una maceta desde la terraza, si al reparar su casa provoque goteras en la del vecino, si su perro muerde a alguien, etc. En este artículo vamos a ver lo que ofrecen las principales compañías aseguradoras que comercializan este tipo de pólizas, tanto las de responsabilidad civil aislada como las incluidas en un seguro multirriesgo del hogar. La responsabilidad civil. Por responsabilidad civil entendemos la obligación de reparación que tiene el causante de un daño a una tercera persona, siempre y cuando dicho daño no sea intencionado. Si es intencionado no lo cubre. Pero, ¿quién es exactamente el causante del daño? ¿Quién la tercera persona? A continuación responderemos a estas y otras cuestiones. La responsabilidad civil del asegurado. El asegurado normalmente es la misma persona que el tomador, quien suscribe la póliza, si bien la mayoría de las compañías suelen ampliar la cobertura a otras personas cercanas a él. La responsabilidad civil frente a una tercera persona. Se conoce como tercera persona aquel a quien el asegurado ha perjudicado, y consecuentemente, tiene la obligación de indemnizar. ¿Y si sale de viaje? Todas las pólizas cubren el territorio español, y normalmente, Andorra y Gibraltar. Además, salvo algunas pólizas en particular, el resto cubren los siniestros ocurridos en el extranjero, aunque algunas ponen la condición de que la estancia sea inferior a 3 meses. La más completa ofrece cobertura en todo el mundo. Algunas coberturas concretas. Aparte de las coberturas básicas que contienen todas las pólizas, algunos seguros ofrecen ciertas coberturas más concretas. 1. Uso, tenencia o propiedad de armas de fuego. 2. La responsabilidad civil subsidiaria por daños causados a terceros por aquellas personas que se encuentren bajo la dependencia del asegurado en lo que se refiere a su vida privada. Empleados del hogar, canguros, jardineros, etc. Y 3. La responsabilidad civil patronal, muy útil si el asegurado tiene asalariados a su cargo. ¿Hasta dónde alcanza la cobertura? Las pólizas de responsabilidad civil cubren un amplio número de riesgos. Veamos cuáles son exactamente. Animales domésticos. No hay problemas para asegurar a los animales domésticos. Perros, gatos, aves, roedores, tortugas, incluso caballos. La única condición es que el propietario tenga en regla la correspondiente licencia, cuando sea necesaria. Lo que no le asegurarán son los animales salvajes. ¿Y los exóticos? Depende de la compañía. Si tiene un loro o una iguana, pregunte directamente a la aseguradora. Mención aparte merecen los perros de razas peligrosas. Cabe suponer que quedan fuera de la cobertura de este tipo de pólizas, pero mejor cerciórese y solicite a la aseguradora un certificado específico. Si es usted el propietario de uno, sepa que está obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros por un capital mínimo de 120.000 euros. Deportes. Todas las aseguradoras cubren la práctica de la mayoría de los deportes si se practican como aficionado, no como profesional. En general, las diferentes compañías excluyen de sus coberturas la caza, los deportes aéreos, de vela y los de motor. Vehículos, pero no de motor. Todas las pólizas cubren el uso de vehículos impulsados por el propio asegurado. Bicicletas, patines, barcas de remos, etc., con una condición, que lo utilice como aficionado.
El objeto de los seguros de responsabilidad civil no son los vehículos de motor. La conducción de estos vehículos implica necesariamente la posesión de un seguro obligatorio específico. Son pocas las compañías que cubran la responsabilidad civil de una embarcación de motor, y si lo hacen es únicamente en embarcaciones pequeñas. Eslora inferior a 6 metros y potencia nunca superior a 13,6 caballos. En el caso de los coches, algunas de las pólizas cubren los daños causados por la eventual caída de equipajes, o bien los que pudiera provocar un hijo menor cuando sin conocimiento del padre hubiese conducido el coche. Su vivienda. Atención a los daños por agua. La cobertura de responsabilidad civil normalmente cubre los daños a un tercero, derivados de la propiedad y el uso de la vivienda habitual, y en ocasiones, de la segunda vivienda. Hablamos de siniestros tales como incendios, explosiones, humo, caída de objetos, desprendimientos, etc., con la salvedad de que si se originó en una parte común del edificio, la compañía solo se hará cargo de la parte proporcional que corresponda al asegurado. Las pólizas más completas contemplan otras partes del edificio como jardines o piscinas. Los problemas que más afectan a esta cobertura son, principalmente, los daños por agua, ya que algunas aseguradoras excluyen las causas más habituales. Por omisión del asegurado, por un vicio de la construcción, o por un defecto de conservación. Otra limitación habitual entre las compañías es la exclusión de los daños causados por obras mayores y que superen un determinado presupuesto. Inquilino frente a casero. Los seguros del hogar cubren los daños al inmueble y al mobiliario, pero si el arrendador no cita en la póliza expresamente al inquilino como asegurado, lo más probable es que no cubra su responsabilidad civil. En este caso al inquilino le convendría contratar un seguro de responsabilidad civil locativa, que ya de paso, también cubriera los daños que pudiera causar al propio inmueble arrendado. Defensa jurídica. Mediante esta cobertura, la aseguradora garantiza la defensa del asegurado en cualquier proceso judicial como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza. Todas las compañías asumen la dirección jurídica de la defensa, designando y pagando a los abogados y procuradores que intervengan. En caso de conflicto de intereses entre compañía y asegurado, siempre tendrá la posibilidad de elegir su propio abogado. Ahora bien, la libre elección implica limitar los gastos a una determinada cantidad. Los gastos de un proceso judicial no solo comprenden abogado y procurador. Por ello, cuantos más conceptos incluya el contrato de la póliza, más completa será. Eso sí, las multas y las sanciones siempre corren a cargo del asegurado. Un problema común a este tipo de coberturas es la cláusula que permite a la aseguradora declarar improcedente un recurso si estima que tiene escasas posibilidades de prosperar. Si el asegurado desease continuar el procedimiento, tendría que asumir él solo el resto de los gastos que le serían reembolsados por la aseguradora solo si su recurso terminara prosperando. La reclamación de daños. A través de esta cobertura, la compañía asume la reclamación de los daños que haya sufrido el asegurado por un siniestro que, de haberlo provocado él, habría estado cubierto por la póliza. Hablemos de dinero. Una vez analizado el alcance de las coberturas de las diferentes pólizas, llega el momento de hablar de dinero. No solo del precio final de cada póliza, también es importante saber el capital que le conviene tener asegurado y si le interesa aplicar alguna franquicia. ¿Con franquicia? Una franquicia implica que si ocurre un siniestro, el asegurado tendrá que pagar una cantidad o un porcentaje de la indemnización. El importe de la franquicia puede depender o no del tipo de siniestro. Por ejemplo, imaginemos por un momento que usted tiene contratada una póliza con una franquicia de 100 euros. Si como consecuencia de una avería en su casa provoca una gotera al vecino cuya reparación cuesta 500 euros, usted pagará los primeros 100 euros. El resto, 400 euros, los pagará su compañía. Si el coste de la avería fuese de solo 80 euros, sería usted quien los pagara, ya que su cuantía es inferior a 100 euros. Capital asegurado. Como mínimo, 300.000 euros. Aunque en España las indemnizaciones rara vez superan los 150.000 euros, creemos aconsejable aumentar el capital asegurado hasta, al menos, 300.000 euros, y si es más, mucho mejor. Y es que algunas indemnizaciones pueden ser aún mayores, sobre todo en daños personales graves o los que se causen fuera de nuestras fronteras, donde las cifras se disparan. El precio. Las primas son muy diferentes según las compañías.
Y es que, como se trata de un producto poco conocido y escasamente demandado por los consumidores, las aseguradoras no se esfuerzan por lanzar ofertas más competitivas. Unos cuantos consejos. A continuación, unas recomendaciones para prevenir y ayudarle a resolver más de un problema. Busque y compare. 1. Analice los factores de riesgo más importantes en su caso. El uso que tiene su vivienda, si hay hijos menores en casa, si tiene animales domésticos, si practica deportes, si está de alquiler, etc. De este modo podrá valorar hasta qué punto las diferentes pólizas de responsabilidad civil se adaptan a sus circunstancias personales. 2. Antes de contratar una póliza de responsabilidad civil, compruebe la cobertura de su seguro multirriesgo del hogar. Casi todos ellos incluyen ya una cobertura de este tipo. 3. Recuerde, la cobertura debe ser, de al menos, 300.000 euros. Si no puede conseguir esta cantidad con su seguro del hogar pero está contento con él, manténgalo y contrate otro específico de responsabilidad civil con una franquicia por el mismo valor del capital asegurado en el seguro del hogar. Con el seguro en la mano. 1. El contrato es anual y renovable. Si no le interesa mantenerlo, notifíquelo un mes antes de que se cumpla el año. Por cierto, la compañía también puede negarse a prorrogarle el seguro. 2. Existe una cláusula según la cual después de un siniestro la aseguradora puede rescindir el contrato. Sepa que podría tener derecho a su cobertura hasta la fecha de vencimiento, incluso aunque la compañía le ofrezca devolverle la parte de la prima no consumida. Así lo establece una sentencia del Tribunal Supremo para una cláusula similar. 3. Si es usted quien rescinde el contrato, no espere que le devuelvan la parte de la prima anual no consumida. 4. No olvide notificar a la aseguradora cualquier modificación en los riesgos que pueda ser importante. Por ejemplo, que compre un perro. En caso de siniestro. Si usted es el responsable del siniestro. Si usted puede ser el responsable del siniestro y cree que está cubierto por su seguro de responsabilidad civil, facilite a la otra parte sus datos personales y los de la póliza, sin entrar a valorar si es o no culpable. Comunique el accidente a su compañía tan pronto como le sea posible, no deje pasar más de una semana. En el caso de que la otra parte sufra lesiones, solicite el informe de las autoridades. Si tiene dos pólizas de responsabilidad civil, deberá comunicárselo a ambas. De no hacerlo así, puede eximirlas del pago. Será la propia aseguradora la que interpretará si el siniestro está cubierto o no por la póliza. Si la compañía decide que el siniestro no está cubierto, no dude en reclamar, ya que si finalmente es declarado culpable del daño y no cuenta con la cobertura de su seguro, la víctima le reclamará a usted la reparación. Si usted es la víctima del siniestro. En caso de ser usted la víctima del siniestro, tome nota de los datos de la persona que considere responsable y solicítele los datos de la póliza de responsabilidad civil. Si su propia póliza incluye la cobertura de reclamación de daños, dé parte a su compañía, para que se encargue de todo el proceso, de lo contrario tendrá que ser usted quien reclame directamente a la compañía del presunto responsable. Recuerde, guarde los justificantes de todos los gastos a los que tenga que hacer frente para reparar los daños sufridos, y si tuviese lesiones, del informe médico que las describa. Si finalmente consigue una indemnización, antes de firmar el finiquito, compruebe que su cuantía es suficiente para reparar el daño sufrido. ¿Cómo reclamar a su propia compañía? En caso de conflicto con su aseguradora, lo primero es intentar la vía amistosa. Exponga su reclamación por escrito y envíela por un conducto fehaciente como el telegrama o el burofax con acuse de recibo y certificación de texto, a través de una oficina de correos. Si bien lo más sencillo es presentar el escrito en una oficina de la propia compañía y quedarse con una copia sellada con el registro de entrada. El siguiente paso, si lo anterior no prospera, es acudir al defensor del asegurado de la compañía. Si su respuesta no es favorable o bien no contesta, reclame ante la Dirección General de Seguros. El último recurso es la vía judicial, aunque también existe la posibilidad de someterse a un arbitraje, eso sí, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Y hasta aquí el artículo de hoy. No te olvides de apoyarme con un me gusta, suscribirte y compartirlo con quien pueda ayudarle. Y si necesitas hacer una consulta sobre tus seguros, reserva cita en nuestra página web, libertyempresas.es. Muchas gracias por tu atención y hasta la vista.